Era un día cálido en Cuernavaca, uno de esos días que invitan a salir a la calle y respirar el aire fresco, pero para Dolores Ochoa, aquel 17 de marzo de 2022 era solo otro día en su vida solitaria. A sus 67 años había aprendido a llevar su soledad, aunque a veces se sentía como un peso que no podía soltar. La muerte de su esposo, hace 3 años, la había dejado con una herida difícil de sanar. Comía sola, veía telenovelas y se sentaba en su pequeño balcón a observar a los vecinos, intentando no pensar en lo vacía que se había vuelto su vida. En ese instante, todo cambió con la llegada de Elena Vázquez, una trabajadora social que le traería una propuesta inesperada. Elena llegó a su puerta con una sonrisa amable, pero también con una mirada que hablaba de la tristeza en su corazón. Venía a hablarle de Tomás Ruiz, un niño de 9 años que había perdido a su madre en un accidente trágico. Dolores, inicialmente escéptica, escuchó cómo la vida de Tomás se había vuelto un torbellino de incertidumbres. La idea de acoger a un niño de nuevo en su hogar la llenó de dudas. ¿Y si no puedo con esto? ¿Qué sé yo de cuidar a un niño?, pensó, sintiéndose tan pequeña. Sin embargo, algo en la historia de Tomás la conmovió. Quizás era la imagen de aquel niño, huérfano y asustado, que hacía eco de su propia pérdida. Tras muchas reflexiones, Dolores finalmente se decidió. «Lo haré. Debo ayudarlo», se dijo a sí misma, abrazando la determinación que la había abandonado durante tanto tiempo. La pastilla de soledad que había golpeado su corazón empezaba a disolverse. Cuando Tomás llegó a su vida, era como si un rayo de sol hubiera entrado en su apartamento. El niño tenía los ojos tristes pero aún brillantes, como si dentro de él habitara un mundo lleno de sueños, aunque cubiertos por el dolor. Algo en su abrazo tímido hizo que Dolores se sintiera viva nuevamente. Estaba nerviosa, y los primeros momentos estuvieron llenos de tensión, pero lo que encontró en su interior resonó con la necesidad de ser más que solo una mujer sola. El primer día fue un caos. Tomás no podía dejar de preguntar por su madre. Se sentaba en el sofá mirando al vacío, mientras Dolores intentaba distraerlo con juegos de mesa y una comida que había preparado con mucho esmero, aunque siempre le habían dicho que no era su fuerte. En un momento de silencio, mientras el niño jugaba con su comida, Dolores sintió que esa relación sería complicada. Al día siguiente, sin embargo, ambos decidieron que tenían que empezar de nuevo, él con su vida y ella con el hogar que había dejado de ser hogar. Se hicieron un pacto silencioso. «Haremos esto juntos», se decía ella, sintiendo que la vida aún tenía sorpresas por ofrecer. Días se convirtieron en semanas y la conexión entre Dolores y Tomás comenzó a florecer. Se reían juntos de las ocurrencias de algunos vecinos y poco a poco el niño empezó a abrirse, revelando sus inquietudes y sus recuerdos. Dolores lo escuchaba con cariño, sintiendo que cada historia, cada lágrima, estaba tejiendo un nuevo hilo que los unía. Con cada semana, Tomás se mostraba más interesado en las matemáticas y la forma en que muchas cosas alrededor podían parecer complicadas, pero resultaban sencillas si se les miraba desde el lado correcto. Ella lo ayudaba con su tarea y se llenaba de orgullo cuando él mostraba una sonrisa de satisfacción tras resolver una suma. Sin embargo, el destino les tenía reservado un giro inesperado. La vida de Tomás estaba entrelazada no solo con la tristeza de la pérdida, sino también con un oscuro secreto familiar. En una mañana mía de abril, mientras tomaban un desayuno tranquilo, un silencio pesado se apoderó de la habitación. Elena Vázquez regresó con la noticia de que la familia Herrera, dueña de una gran fortuna y que había tenido una relación secreta con la madre de Tomás, había comenzado a buscarlo. En ese instante, el mundo de Dolores y Tomás se tambaleó. «¿Qué me va a pasar?», reflejaba la mirada temerosa del niño. Dolores
Quería ser fuerte, pero una angustia desconocida se filtró en su conciencia. No solo estaban en juego sus corazones, sino también el futuro de Tomás, quien se convertía en el único legado de una vida perdida. Para ese momento, ya habían creado una rutina, una pequeña burbuja donde el dolor del pasado se cruzaba con la esperanza del presente. La noticia la hizo tambalear. Los días que siguieron fueron inciertos y llenos de ansiedad. Las vistas de Tomás se llenaron de miedo y tristeza y, aunque Dolores intentaba hacer que todo pareciera normal, la realidad se cernía sobre ellos como un denso neblina. Las visitas al abogado y la presión de la familia Herrera se abrían paso como un galeón a la deriva. Y sin embargo, en medio del caos, Tomás comenzó a ver a Dolores como su abuela. Ese término lo llenaba de un nuevo sentido de pertenencia, como si, a pesar de todo, tuvieran una familia propia formada en el amor y la adversidad. Era un día cálido en Cuernavaca, uno de esos días que invitan a salir a la calle y respirar el aire fresco, pero para Dolores Ochoa, aquel 17 de marzo de 2022 era solo otro día en su vida solitaria. A sus 67 años había aprendido a llevar su soledad, aunque a veces se sentía como un peso que no podía soltar. La muerte de su esposo, hace 3 años, la había dejado con una herida difícil de sanar. Comía sola, veía telenovelas y se sentaba en su pequeño balcón a observar a los vecinos, intentando no pensar en lo vacía que se había vuelto su vida. Ese instante, todo cambió con la llegada de Elena Vázquez, una trabajadora social que le traería una propuesta inesperada. Elena llegó a su puerta con una sonrisa amable, pero también con una mirada que hablaba de la tristeza en su corazón. Venía a hablarle de Tomás Ruiz, un niño de 9 años que había perdido a su madre en un accidente trágico. Dolores, inicialmente escéptica, escuchó cómo la vida de Tomás se había vuelto un torbellino de incertidumbres. La idea de acoger a un niño, de nuevo en su hogar, la llenó de dudas. ¿Y si no puedo con esto? ¿Qué sé yo de cuidar a un niño?, pensó, sintiéndose tan pequeña. Sin embargo, algo en la historia de Tomás la conmovió. Quizás era la imagen de aquel niño, huérfano y asustado, que hacía eco de su propia pérdida. Tras muchas reflexiones, Dolores finalmente se decidió. «Lo haré. Debo ayudarlo», se dijo a sí misma, abrazando la determinación que la había abandonado durante tanto tiempo. La pastilla de soledad que había golpeado su corazón empezaba a disolverse. Cuando Tomás llegó a su vida, era como si un rayo de sol hubiera entrado en su apartamento. El niño tenía los ojos tristes pero aún brillantes, como si dentro de él habitara un mundo lleno de sueños, aunque cubiertos por el dolor. Algo en su abrazo tímido hizo que Dolores se sintiera viva nuevamente. Estaba nerviosa, y los primeros momentos estuvieron llenos de tensión. Pero lo que encontró en su interior resonó con la necesidad de ser más que solo una mujer sola. El primer día fue un caos. Tomás no podía dejar de preguntar por su madre. Se sentaba en el sofá mirando al vacío, mientras Dolores intentaba distraerlo con juegos de mesa y una comida que había preparado con mucho esmero, aunque siempre le habían dicho que no era su fuerte. En un momento de silencio, mientras el niño jugaba con su comida, Dolores sintió que esa relación sería complicada. Al día siguiente, sin embargo, ambos decidieron que tenían que empezar de nuevo. Él con su vida y ella con el sin hogar que había dejado de ser hogar. Se hicieron un pacto silencioso. «Haremos esto juntos», se decía ella, sintiendo que la vida aún tenía sorpresas por ofrecer. Días se convirtieron en semanas y la conexión entre Dolores y Tomás comenzó a florecer. Se reían juntos de las ocurrencias de algunos vecinos y poco a poco el niño empezó a abrirse, revelando sus inquietudes y sus recuerdos. Dolores lo escuchaba con cariño, sintiendo que cada historia, cada lágrima,
estaba tejiendo un nuevo hilo que los unía. Con cada semana, Tomás se mostraba más interesado en las matemáticas y la forma en que muchas cosas alrededor podían parecer complicadas, pero resultaban sencillas si se les miraba desde el lado correcto. Ella lo ayudaba con su tarea y se llenaba de orgullo cuando él mostraba una sonrisa de satisfacción tras resolver una suma. Sin embargo, el destino les tenía reservado un giro inesperado. La vida de Tomás estaba entrelazada no solo con la tristeza de la pérdida, sino también con un oscuro secreto familiar. En una mañana mía de abril, mientras tomaban un desayuno tranquilo, un silencio pesado se apoderó de la habitación. Elena Vázquez regresó con la noticia de que la familia Herrera, dueña de una gran fortuna y que había tenido una relación secreta con la madre de Tomás, había comenzado a buscarlo. En ese instante, el mundo de Dolores y Tomás se tambaleó. ¿Qué me va a pasar?, reflejaba la mirada temerosa del niño. Dolores quería ser fuerte, pero una angustia desconocida se filtró en su conciencia. No solo estaban en juego sus corazones, sino también el futuro de Tomás, quien se convertía en el único legado de una vida perdida. Para ese momento ya habían creado una rutina, una pequeña burbuja donde el dolor del pasado se cruzaba con la esperanza del presente. La noticia la hizo tambalear. Los días que siguieron fueron inciertos y llenos de ansiedad. Las vistas de Tomás se llenaron de miedo y tristeza y, aunque Dolores intentaba hacer que todo pareciera normal, la realidad se cernía sobre ellos como un denso neblina. Las visitas al abogado y la presión de la familia Herrera se abrían paso como un galeón a la deriva. Y sin embargo, en medio del caos, Tomás comenzó a ver a Dolores como su abuela. Ese término lo llenaba de un nuevo sentido de pertenencia, como si, a pesar de todo, tuvieran una familia propia formada en el amor y la adversidad. Dolores se dedicó a fortalecer su relación con Tomás mientras el ruido externo se hacía cada vez más fuerte. Asistieron juntos a talleres en su comunidad, donde había actividades para niños y adultos mayores. Era como un refugio donde se olvidaban de sus problemas por un tiempo. Antes de cada taller siempre se tomaban de las manos, llenos de fe y esperanza. No importa lo que pase, le decía Dolores con la voz temblorosa, lo enfrentaremos juntos. Tomás asentía, lo que le daba a Dolores una mezcla de valentía y ansiedad. Las semanas se convirtieron en meses, y a medida que se acercaba la fecha del juicio, había días que la presión parecía insoportable. No obstante, cada vez que miraban al otro, sabían que tenían una razón para luchar. Con el apoyo de Elena, quien siempre les recordaba cuán fuerte podía ser el amor, decidieron preparar sus testimonios para el tribunal. Una noche, mientras los rayos del sol se desvanecían en el horizonte, se sentaron en la sala de estar, rodeados de hojas y libros de referencia. Tomás escribió sobre sus recuerdos con su madre, mientras que Dolores reflejó la transformación que había visto en su vida desde que él llegó. «Juntos somos más fuertes», murmuró ella, mientras la luz del atardecer iluminaba sus perfiles, proyectando sombras de esperanza sobre las paredes. El día del juicio llegó con una frialdad que congeló su corazón. A pesar de la calidez del sol que brillaba en Cuernavaca, para Dolores, la atmósfera en el tribunal era helada. El lujoso edificio donde se llevaría a cabo la audiencia era un monstruo de mármol y acero que parecía observar y juzgar su historia. Mientras esperaban su turno, el miedo se apoderó de Tomás, quien se aferró a la mano de Dolores con tanta fuerza que ella pudo sentir su pulso desbocado. «Abuela, tengo miedo», dijo con una voz diminuta. Ella se agachó y lo abrazó fuertemente. «Escucha, cariño, no importa lo que decidan, siempre serás mi Tomás». La firmeza en su voz, aunque quizás más para su propio consuelo,
pareció calentar el pequeño corazón del niño. Cuando ingresaron a la sala, un mar de rostros desconocidos se alineaba ante ellos. Al fondo, en un rincón, estaban los Herrera, con una aura de poder que los rodeaba. Mirarles hizo que su estómago se retorciera, pero al mirar a Tomás, se encontró con su mirada decidida. Comenzó el juicio, y así comenzaron a relatar sus historias. Cada palabra que pronunciaban construía puentes que se unían a sus corazones, llenando la habitación con amor y verdad. La abogada de la familia Herrera planteaba preguntas complicadas, tratando de sembrar dudas sobre la capacidad de Dolores para cuidar de Tomás, cuestionando su edad y sus recursos. Sin embargo, las respuestas de Dolores estaban impregnadas de la pasión y el amor que había cultivado durante esos meses. Cuando llegó el momento de Tomás, su voz resonó como el eco de un niño mientras relataba su vida con Dolores, lo que ella significaba para él. «Ella es mi abuela», decía con sinceridad. Cada suplente se movía en la sala, atrapado por la emoción. Finalmente, llegó el momento más duro. La jueza tuvo que hacer una pausa, sopesando todas las evidencias. En ese instante, el tiempo parecía detenerse. Tomás se aferró a la mano de Dolores como si fuese un salvavidas en medio de una tormenta. «Esto no es solo sobre dinero, es nuestra vida», murmuró él. Dolores sintió que su corazón se llenaba de una esperanza que parecía estar a punto de escaparse, pero también de un pánico sordo porque la decisión que estaban a punto de recibir podría cambiar su vida para siempre. La jueza hizo un gesto, llevando el silencio cargado de tensión en la sala a un clímax. Respiró hondo y con la voz clara, pero prudentemente firme, empezó a hablar. Después de una deliberación cuidadosa, el tribunal ha considerado exhaustivas las declaraciones presentadas. Sus palabras reverberaron en las paredes del tribunal. No es un secreto que la conexión que el joven Tomás tiene con la señora Ochoa es profunda y significativa. Este tribunal reconoce no solo el vínculo legal que están tratando de establecer, sino el lazo emocional que han creado juntos. Dolores sintió una lágrima resbalar por su mejilla mientras su corazón latía con fuerza. Por tanto, se otorga la custodia a Dolores Ochoa, quien es reconocida como la abuela adoptiva de Tomás Ruiz. Una explosión de emociones llenó el aire. Dolores y Tomás se abrazaron fuertemente, sintiendo que sus almas se entrelazaban. El tribunal, conmovido por su unión, también parecía abrazar la verdad que se acababa de declarar. Se despidieron de la sala con una sonrisa que iluminó sus rostros y con la promesa de que lo más duro había quedado atrás. Un nuevo capítulo de sus vidas comenzaba. La noticia de su victoria resonó en su barrio. Los vecinos, que habían observado su viaje, felicitaban a Dolores y Tomás como si fuera una celebración comunitaria. En medio de abrazos y sonrisas, el vínculo de amor que habían fortalecido en los momentos más oscuros ahora brillaba con intensidad. Las semanas siguientes fueron momentos de reflexión y sueños. Tomás se enfocó en su futuro, pensando en las múltiples posibilidades que se le presentaban, entre ellas la idea de estudiar en una buena escuela. Dolores, por su parte, contemplaba cómo sus años de estar envuelta en la soledad habían desaparecido en la calidez que la relacionaba con el niño. «¿Tienes algún sueño, Tomás?», le preguntó un día mientras estaban en su pequeño balcón viendo el ocaso. «Quiero ser ingeniero», respondió él con determinación. «Me gustan las matemáticas y quiero ayudar a la gente a construir cosas». Dolores, orgullosa, lo animó a seguir sus metas. Hablaron de la importancia de la educación y así comenzaron a trazar un mapa de los pasos a seguir. Llevaron a cabo visitas a escuelas y se inscribieron en actividades extracurriculares que estimularan su intelecto y su curiosidad. Al mismo tiempo, funcionaron como una familia.
Hacían tareas juntos, compartían risas y abrazos, y se apoyaban mutuamente para sanar el dolor que aún prevalecía en sus corazones. Dolores continuaba en contacto con Elena, quien se convirtió en un pilar fundamental en sus vidas. Cada semana ella llegaba para asegurar que el progreso de Tomás era el adecuado y para ofrecer consejos sobre cómo navegar en las complejidades de su nuevo estilo de vida. Un día, mientras estaban en un café con Elena, Tomás, con la picardía propia de su edad, preguntó: «Abuela, no me harás hacer un pastel de cumple para la abuela Elena, ¿verdad?». Todos rieron, y Dolores prometió que harían algo especial para ella en su próximo cumpleaños. Fue un momento simple, pero bellamente significativo, que reiteraba la unión que habían forjado entre ellos. Los días pasaban, y la vida se sentía más ligera. Sin embargo, a veces el peso de la pérdida aún pasaba como un viento gélido sobre sus corazones. Un día, mientras limpiaba algunas cosas, Dolores encontró una carta escrita por la madre de Tomás. Una misiva que había sido enviada desde su lecho de muerte, pero que nunca llegó a Tomás. Con manos temblorosas, decidió abrirla. Las palabras eran un abrazo tibio y lleno de amor, donde la madre de Tomás le explicaba que, sin importar las circunstancias, ella siempre estaría con él en espíritu. Las lágrimas llenaron los ojos de Dolores mientras sentía cuánto amor había en esa carta ciudadana. Sin dudarlo, la leyó junto a Tomás, escudando el dolor, pero fundido en la luz y los recuerdos. Al final de la lectura, abrazaron el papel como un símbolo de conexión entre el pasado y su nuevo presente. Con la llegada de un nuevo año, la transformación de sus vidas alcanzó un punto culminante. Habían planeado un viaje a la costa, un lugar donde Dolores había veraneado con su esposo muchos años antes. Era un regreso, pero también un nuevo comienzo. Tomás, con su entusiasmo contagioso, había estado ansioso por explorar cada rincón del lugar. Mientras paseaban por la playa, su risa resonaba como música en el aire. Dolores lo observaba mientras el niño corría hacia las olas, sintiendo el mismo asombro que sentía años atrás. «Abuela, mira, las olas están contando un secreto», le gritó. Ella se unió a él, saltando en la orilla, riendo sin parar. Sintió que aquellos momentos no solo curaban heridas, sino que construían nuevos recuerdos y cimientos firmes para el futuro. Un día, mientras daba un paseo por la orilla, Tomás se detuvo y miró hacia el horizonte. «Abuela, quiero dedicarme a construir puentes, no solo físicos, sino también entre las personas. Quiero que todos tengan su lugar». Dolores sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Había llegado a ser más que una abuela. Era su guía, su compañera y su mayor apoyo. Al regresar a casa, la vida continuó su curso, pero la bondad que habían cultivado juntos resonaba en todos sus días, como un eco llenando los espacios vacíos que alguna vez existieron. Los meses continuaron avanzando, y la familia Herrera no había dejado de dar señales. Había rumores que llegaban a oídos de Dolores, mientras ella mantenía siempre elogiados momentos, los sentimientos positivos que abrigaban su hogar. Sin embargo, lo que estaban intentando hacer no iba a ser olvidado. La presión de la familia Herrera sobre Tomás seguía como una sombra oscura, pero Dolores se mantenía firme, sabiendo que el amor que compartían era más poderoso que cualquier herencia. Un día, mientras estaban en casa, un abogado de la familia Herrera llegó a la puerta. Todo cambió una vez más cuando comenzó a explicar que el patrimonio que Tomás había heredado iba a ser transferido a un fondo de cuidados para su bienestar. Y aunque había un destello de preocupación en los ojos de ambos, Dolores también sintió alivio al saber que el vínculo entre ellos sería reconocido y protegido por la ley. La idea de que su relación se manifestara en algo tan tangible como el patrimonio les otorgaba tanto seguridad como convicción de que su amor no era un simple capricho.
Al final de aquel intrincado año, lleno de lecciones y experimentos, una sensación de esperanza los envolvió. Tomás había crecido y madurado en un joven admirable, y Dolores, con su amor incondicional, había encontrado un nuevo propósito en la vida. Juntos construirían su futuro, un futuro donde las preocupaciones de la riqueza material se desvanecían en la enormidad del amor que habían creado. Cuando miraron hacia atrás, el camino había estado lleno de sorpresas. Sin embargo, a cada paso habían encontrado lo que realmente importaba. El lazo que se había formado entre ellos no solo sobrevivió a los obstáculos, sino que floreció, dejando su huella en cada fase de sus vidas. Así, en la calidez de su hogar, sabían que todo lo que había sucedido estaba diseñado por una razón. ¿Listo para seguir adelante?, preguntó Dolores a Tomás. Él sonrió, tomando su mano con firmeza. Juntos, siempre. Dolores sentía que la vida se estaba transformando ante sus ojos, como una mariposa que salía de su capullo. Con Tomás a su lado, parecía que los días grises se llenaban de colores, vibrantes. Sin embargo, la sombra de la familia Herrera seguía presente, recordándoles que sus luchas no habían terminado. Cuando habían escuchado que un nuevo abogado de la familia estaba dispuesto a interceder nuevamente, tanto Dolores como Tomás sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. La seguridad que habían sentido al saber que su vínculo estaba protegido por la ley se tambaleó ligeramente. Tomás, con su temperamento inquieto, no pudo evitar hacer preguntas. ¿Por qué siguen molestándonos, abuela?, él inquirió con una fricción palpable en su voz. Dolores, en un momento de reflexión, se sentó frente a él, cuidadosamente tomando su mano entre las suyas. A veces, la gente no entiende lo que realmente significa ser familia, pero lo que construimos es más fuerte que cualquier testamento, respondió con serenidad. Con sus palabras, ella quería que Tomás aprendiera que el amor y el legado que compartían eran más valiosos que cualquier riqueza material. Decidieron que no permitirían que las preocupaciones externas afectaran su relación. En su búsqueda de ser lo más felices posible, comenzaron a planear actividades que fomentaran aún más su vínculo. Una tarde, mientras estaban preparando un almuerzo, Tomás sugirió organizar una cena con algunos de sus amigos de la escuela. A Dolores le brillaron los ojos. Eso sería maravilloso, Tomás. Será una nueva experiencia para ti y una oportunidad para que conozcan a tu abuela, dijo con entusiasmo. Con cada nuevo plan, el futuro parecía más brillante. La noche de la cena llegó, y el pequeño apartamento de Dolores se transformó en un cálido refugio lleno de risas y aroma a comida casera. Sus amigos de la escuela llegaron, y Tomás, radiante de emoción, actuó como perfecto anfitrión. Las anécdotas de los niños llenaron el aire, y mientras los escuchaba reír, Dolores sintió por primera vez en mucho tiempo que su hogar había vuelto a ser un lugar vivo. Cuando todos comenzaron a jugar en la sala después de la cena, se quedó en la cocina, observando los rostros sonrientes y disfrutando de la música y la energía juvenil. Sin embargo, a medida que la cena avanzaba, las preocupaciones sobre la familia Herrera regresaron. Después de que los niños se fueron, Tomás se acercó a Dolores, quien estaba apagando las luces en la cocina. ¿Crees que volverán a intentar llevarme con ellos, abuela?, preguntó, su voz un susurro lleno de miedo y vulnerabilidad. Dolores se agachó para mirar a su nieto a los ojos. Lo que importa, mi amor, es que tú y yo tenemos un hogar juntos, aquí y ahora. Ellos pueden tratar de asustarnos, pero no deben dudar de que esto entre nosotros es verdadero, le aseguró con firmeza. Sin embargo, aunque sus palabras eran aliento, en el fondo de su corazón había un hilo de incertidumbre, una preocupación que no podía ignorar. Los meses que siguieron estuvieron marcados por la incertidumbre,
pero también por mucha alegría. Con el regreso del verano, decidieron hacer una escapada a la playa, un viaje que había sido complicado de planear, pero necesario. Dolores vio en Tomás un espejo de sí misma, pues la decisión de salir de su zona de confort también era parte de su transformación. En la playa, Tomás disfrutó como nunca. Trazó castillos de arena junto a otros niños y se arrojó al agua con despreocupación. Dolores, mientras lo observaba, sentía que su soledad se desvanecía en cada rayo de sol. Sin embargo, una llamada telefónica cambió todo en un instante. Era Elena, preocupada. Dolores, he escuchado rumores de que los Herrera están considerando un acuerdo que podría complicar las cosas para ti y Tomás, le avisó con un tono serio. El mundo en alrededor de Dolores pareció detenerse. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó, su voz temblando. Quieren ofrecerle a Tomás una gran suma a cambio de que firme la renuncia de tu custodia, respondió Elena. El aire se volvió denso y frío. Dolores se sintió impotente. Sabía que los contratos y el dinero podían ser tan convincentes, pero nunca podían rivalizar con el amor genuino. No dejaré que eso pase, dijo con una determinación inquebrantable. De vuelta en el departamento, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Tomás, sintiendo el cambio en el ambiente, preguntó, ¿estás bien, abuela? Dolores se sentó junto a él en el sofá, respirando profundo. Algunas cosas están a punto de cambiar. Queremos que eso no afecte lo que tenemos, le dijo con una sonrisa que intentaba calmar el aire inquieto. Era un desafío educar a un niño acerca de las amenazas que estaban por venir, sin sembrar el miedo incontrolado. No tengo miedo, murmuró Tomás, y Dolores se sintió reconfortada. Con el tiempo, la relación entre ellos se consolidó, y su amor floreció en cada rincón de su hogar. Organizaron más actividades que los unieran, desde talleres de arte hasta actividades de voluntariado, donde ayudaron a otras personas en situaciones difíciles, alimentando el espíritu de comunidad y generosidad. Por otro lado, la preocupación de la familia Herrera nunca desapareció por completo. Siempre parecía ser una sombra al acecho, esperando el momento perfecto para lanzarse. Una mañana, mientras se preparaban para salir a un taller, reciben una notificación que les parecía el fin del camino. La invitación decía que la familia Herrera había solicitado una visita formal a Dolores y a Tomás. Dolores sintió que su corazón se hundía en su pecho. Sabía que podría ser un intento de convencer a Tomás de que se uniera a ellos y aceptara la oferta económica que pareciera ser tentadora. No quiero ir, dijo Tomás. La angustia en su voz era palpable. Quiero quedarme contigo. Dolores lo abrazó. Es tu decisión, cariño, y sea lo que sea, afrontaremos esto juntos, le aseguró. Con la determinación renovada, sentaron las bases para su próximo encuentro. Abordaron el tema de lo que podrían decir si los Herrera intentaban manipularlos. No les debemos nada, Tomás. Tu vida es más que cualquier dinero que puedan ofrecer. Eres libre de ser tú mismo, ella le dijo. La fecha del encuentro llegó y se dirigieron a la casa de los Herrera, un lugar que siempre le había parecido más una fortaleza que un hogar. Cuando cruzaron la puerta, Dolores sintió la tensión en el aire y Tomás se aferró a su mano. En la sala de estar, la familia acentuaba su poder con miradas de juicio, observando cada gesto. Las preguntas iniciales eran corteses, pero se tornaron rápidamente en interrogantes más profundos y provocadores. La abogada de la familia comenzó a intentar sembrar dudas. Dolores, ¿realmente crees que puedes proporcionarle a Tomás lo que necesita? Con el dinero que podríamos ofrecer, podría tener acceso a una educación superior, oportunidades que quizás no podrías brindarle, dijo con una sonrisa calculadora. Dolores entrecerró los ojos y respiró hondo, su voz firme. Lo que Tomás necesita no es solo dinero, sino amor, apoyo
y estar rodeado de personas que se preocupan por él de verdad. Y yo lo hago, afirmó, desafiando el ambiente tenso a su alrededor. Con cada palabra se palpaba la tensión creciente, pero también la fuerza que había florecido en ella y Tomás. Cuando llegó el turno de Tomás de hablar, él miró a su abuela, sintiendo la conexión entre ellos. No quiero el dinero, quiero estar aquí con mi abuela. Ella me ha enseñado lo que es realmente importante, declaró con una fuerza que llenó la habitación. Dolores sintió una mezcla de orgullo y alegría ante la valentía de Tomás, sabiendo que había protegido su esencia con esas palabras. La familia Herrera pareció tambalearse, enfrentados por una verdad que no podían refutar. El aire se sentía electrificado, y aunque la presión seguía presente, sentían que la unión que habían formado era irrompible. El tiempo pasó y, aunque la familia Herrera en ocasiones seguía inquiriendo sobre Tomás, sus esfuerzos resultaron en una lucha fútil contra el amor incondicional que se habían dado mutuamente Dolores y Tomás. La llegada del nuevo año trajo consigo oportunidad de crecimiento y sanación. El invierno fue una estación de reflexión para ambos, durante la cual Tomás comenzó a involucrarse en actividades extracurriculares en su escuela. Participó de un concurso de matemáticas, el cual vio como una forma de honrar no solo a Dolores, sino también a su madre, a quien había perdido y en quien había comenzado a apoyarse. Dolores se sintió inmensamente orgullosa. Sabía que esa sería una forma de recordar a la madre de Tomás y, al mismo tiempo, celebrarlo como su propio logro. Cuando la fecha del concurso se acercó, la emoción en el hogar era latente. Tomás pasaba horas aprendiendo y practicando, a menudo pidiéndole a Dolores que lo ayudara con algunos problemas complejos. «Abuela, necesito que me ayudes a mirar esto desde otro ángulo», le decía con una sonrisa llena de confianza. Y Dolores, sintiéndose completamente parte de su vida, hacía su mejor esfuerzo para ayudarlo a encontrar las respuestas. Finalmente, el día del concurso llegó, y aunque Tomás estaba nervioso, sabía que había dado lo mejor de sí. Cuando finalmente se proclamaron los ganadores, el corazón de Dolores brillaba de orgullo al escuchar el nombre de Tomás entre los premiados. Corrió hacia él, y en un abrazo lleno de amor, él sonrió con felicidad, sabiendo que cada paso había valido la pena. La sensación de triunfo trajo consigo el deseo de celebrar en grande. Dolores decidió organizar una pequeña fiesta en el barrio, invitando a los vecinos y a todos aquellos que habían sido parte de su viaje. Fue una noche mágica, iluminada por risas y música, donde cada invitado compartió historias, y Tomás se sintió rodeado por el amor de su comunidad. La conexión que habían tejido iba más allá de lo que podían imaginar. Pero, en medio de la celebración, mientras observaban a todos bailar, Dolores sintió que el ciclo de la vida seguía girando. Ella y Tomás habían comenzado como dos extraños, pero ahora eran una familia, unidos frente a la adversidad. En ese sentido de pertenencia, entonces se dio cuenta que, aunque las sombras de la familia Herrera aún podían intentar amenazarlos, una felicidad genuina había crecido entre ellos, lo cual no se podía robar ni por toda la riqueza del mundo. Con la llegada de la primavera, el clima más cálido trajo consigo nuevas posibilidades. Tomás, enérgico como siempre, comenzó a pensar en su futuro académico, ahora que la evaluación de su rendimiento era inminente. Hablaba sueños de la universidad, mientras Dolores lo escuchaba con atención. «Abuela, quiero hacer algo grande con mi vida. Quiero ser ingeniero, como te he dicho, pero además quiero ayudar a otros niños como yo», comentó con un brillo en los ojos. Dolores sonrió ampliamente, el amor y la esperanza fluyendo entre ellos como un río. Sin embargo, el tema de su madre también había comenzado a ser una parte más presente en la conversación. «A veces me siento triste, abuela. La extraño tanto.
y creo que no puedo deshacerme de ese dolor, admitió Tomás, sus ojos llenos de lágrimas. Dolores, que sabía que era necesario abordar este dolor, lo tomó de la mano. Está bien sentirse así, Tomás. La pérdida es una parte de crecer, y el amor que sentiste por ella nunca desaparecerá. Crear un lugar para su memoria podría ser un hermoso paso, le dijo, intentando suavizar su tristeza. Juntos decidieron que harían un pequeño ritual dedicado a su madre, un símbolo de amor y memoria que integrarían en sus vidas. Fue un acto de amor, donde compartieron historias de ella en un rincón especial del patio, plantando un árbol que simbolizaba la vida y la esperanza. Mientras cuidaban de su árbol, pudieron hablar de su madre, de sus sueños y del amor que había dejado. Así, no solo honraban su recuerdo, sino que fortalecieron aún más la unión que existía entre ambos. A medida que se acercaba el verano, la familia Herrera hizo un último intento por desgastarlos, enviando cartas por medios formales. Aunque intentaban crear una imagen de culpabilidad y deseo de recuperar lo que consideraban les pertenecía, tanto Dolores como Tomás se negaron a ceder. Su corazón compartido, lleno de amor y entendimiento, era el ancla que jamás les permitiría ser movidos por su manipulación. En su interior, Dolores sabía que no eran rivales contra un legado emocional. Al final de ese ciclo, con cada desafío que enfrentaron, se volvieron aún más fuertes. El amor se apoderaba de sus almas y no había tesoro más grande. Un día caluroso de julio, mientras hacían un recorrido por los recuerdos familiares, se acercó el aniversario de la madre de Tomás. Anunciaron que celebrarían su vida como parte de la familia, y él comenzó a sonreír un poco más, como si la tristeza que lo había consumido ahora se convirtiera en una luz cálida. Ante ese nuevo horizonte, él escribiría una carta a su madre, una carta que sería liberadora. Tomás encontró el momento adecuado, mientras el viento soplaba y acariciaba sus mejillas en aquel día soleado. «Querida mamá», comenzó, y poco a poco la carta se convirtió en un reflejo de su amor incondicional. Dolores, al verlo escribir con tal dulzura, supo que estaban en el camino correcto hacia la sanación. Durante la celebración, la comida y los abrazos llenaron el aire de amor. Los vecinos se unieron, y la historia de Dolores y Tomás se convirtió en la historia de todos. Se forjaron lazos, creando un aire de solidaridad que resonaba en el barrio. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban, cada amigo compartió algo especial sobre lo que había aprendido de la vida de aquella mujer y de aquel niño lleno de sueños. Así, el legado de su amor caló profundamente en la comunidad. Con Tomás afirmando decididamente que sería un ingeniero, los rostros reflejaron muchos deseos hacia el futuro, y el amor se transformó en un mantra para todos. En la calidez del hogar, Dolores se dio cuenta de que todo lo que había vivido los había llevado a ese instante, y que su conexión seguía fortaleciéndose con cada paso. La vida continúe su curso, y en la serie de cambios, Dolores y Tomás encontraron un nuevo propósito en su futuro: establecer un programa de becas para niños de su comunidad, una forma de compartir la luz que recibieron a través de sus experiencias. Con la ayuda de amigos y vecinos, formaron un comité, recolectando fondos y estableciendo reuniones para discutir sus ideas. La magia de lo que habían construido no era solo para ellos, sino para otros que también necesitaban un camino hacia nuevas oportunidades. Dolores entendía que criar a Tomás había sido una cuestión de transformación personal, pero también cómo esas lecciones les daban la posibilidad a otros para que también se sintieran valorados. Poco a poco, la idea creció y resonó en el corazón de todos, convirtiéndose en un proyecto comunitario en el que se unieron fuerzas para crear algo hermoso. Sin embargo,
Sabían que se necesitarían recursos y las miradas del pasado seguían acechando en un rincón. Una vez que su idea comenzó a tomar forma, un evento de recaudación fue organizado. Dolores y Tomás trabajaron incansablemente para hacer que todo funcionara a la perfección. La vibra de emoción era contagiosa, y la comunidad se unió para hacer de aquel evento algo inolvidable. Desde la decoración hasta la comida, todo fue pensado al mínimo detalle. Los rostros brillaban llenos de entusiasmo. Cuando el día llegó, el espacio estaba lleno de risas y sueños resplandecientes. Sin embargo, en medio de aquella alegría, una familiaridad perturbadora se sintió entre la multitud. Un grupo de personas con una actitud tensa apareció. Las miradas de la familia Herrera se hacían notar. Había un halo de arrogancia alrededor de ellos que contrastaba con la calidez de la celebración. Dolores sintió que su corazón se aceleraba. Las interacciones fueron frías y desabridas mientras intentaban llamar la atención a Tomás, recordándole del legado que representaba. Alzando la voz, uno de los miembros de la familia Herrera intentó hacer una advertencia. Tomás, te están usando. No puedes ignorar lo que realmente importa, pero la determinación de Tomás no flaqueó. Mi nombre es Tomás, y ya no soy un recurso para nadie, replicó. Era un espectador de su propia historia, sin permitir que nadie se interponga entre su futuro y el amor que tenía por Dolores. El evento continuó a pesar del ambiente tenso creado por la familia Herrera, y aunque la oscuridad entró en ese instante, el amor brillaba a través de cada abrazo y sonrisa compartida. La comunidad se unió en su amor por Tomás, reafirmando que el poder de una familia construida en amor era más fuerte que cualquier intrusión. Finalmente, al cierre del evento, llevó consigo un froto sentimiento de esperanza. Juntos habían enfrentado a la adversidad y se habían levantado en unidad. En los días que siguieron, Dolores y Tomás continuaron expandiendo su programa, creando nuevos lazos en el proceso. Se sentían más fuertes y él se enfocó en su futuro, con la mirada puesta en la universidad, mientras ella continuaba brindándole el apoyo incondicional. La vida en Cuernavaca se volvía más intensa a medida que abrazaban lo que habían creado, sintiendo que era un viaje hacia un futuro brillante. Sin embargo, aunque la familia Herrera seguía en su mente, se dieron cuenta de que su amor y lo que habían construido juntos les daba la fuerza para afrontar lo que fuese. Mientras la comunidad fue creciendo y también los vínculos con nuevos estudiantes, tanto Dolores como Tomás, sentían que estaban creando algo valioso que podría perdurar en el tiempo. Sin embargo, jamás olvidarían que la fama y el dinero no eran lo que realmente importaba. Era el amor y la conexión que tuvieron que aprender a defenderlo juntos. Dolores sonrió mientras los estudiantes jugaban en el patio. La luz del sol iluminaba sus rostros. A veces, el mundo puede ser un lugar oscuro, pero mientras haya luz que nos una, podemos superar cualquier adversidad, murmuró para sí misma, llena de gratitud por el viaje compartido en este nuevo capítulo. Y así, mientras tomaban juntos de la mano, Dolores y Tomás sabían que cada paso que dieron los había llevado a construir algo extraordinario, donde la esperanza florecía, prometiendo un futuro lleno de amor. Era un día caluroso en Cuernavaca, y el aroma de flores llenaba el aire. Dolores Ochoa y Tomás Ruiz estaban en el patio de su apartamento, donde la vida florecía en forma de risas y gritos de alegría. Habían transformado la pequeña área en un espacio donde podían compartir momentos especiales y fomentar una comunidad. La energía en el aire era palpable, y cada semana más niños llegaban para unirse a su programa de becas, ávidos de aprender y crecer.
Cada uno de ellos traía consigo sueños y esperanzas, y Dolores sentía que su corazón se expandía al ver cómo ebullicionaban esas aspiraciones. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de la familia Herrera seguía acechando. Sabía que no podían bajar la guardia. Mientras atendían a los nuevos estudiantes, Tomás se destacó no solo por su intelecto, sino también por su capacidad de conectar con los demás. Su habilidad para hacer reír a los niños pequeños y animar a los más tímidos le había ganado el cariño de todos. Dolores, observando desde un costado, no podía evitar sentir un profundo orgullo. Un día, mientras hablaban acerca del futuro de su programa, Tomás propuso algo nuevo. «Abuela, ¿y si organizamos un torneo de matemáticas? Podría ser una oportunidad para que los estudiantes se motiven y vean cómo pueden aplicar lo que aprenden en un ambiente divertido», sugirió. Dolores, entusiasmada, pensó que era una idea brillante. Acordaron trabajar juntos en la planificación y pusieron manos a la obra. La energía que llevaron a cabo el evento era contagiosa, y cada niño, incluidos algunos que apenas conocían los conceptos básicos, se sentía emocionado y motivado. Las semanas pasaron y la emoción por el torneo creció. Se decoró el patio con colores vivos y carteles que anunciaban el evento. Cada día, después de las clases, Dolores y Tomás dedicaban horas a ensayar problemas, fomentar el trabajo en equipo y celebrar pequeños logros. El día del torneo llegó, y todo su arduo trabajo dio sus frutos. Había un mar de rostros felices, cada uno iluminado por la emoción. Cuando el juez se presentó para dar inicio, Tomás, con su usual carisma, empezó a animar a los participantes. La atmósfera era eléctrica. Los niños brillaban al resolver los problemas, compartían risas y celebraban juntos. El evento fue un éxito rotundo. Tomás, mirando a su alrededor, sintió que el esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, esa tarde, una visita inesperada alteró esa felicidad. Un hombre elegante, de gestos seguros y sonrisa fría, apareció en el recinto. Era un representante de la familia Herrera que había sido enviado para discutir unos temas relacionados con el progreso de Tomás. A pesar de la tensión en el ambiente, Dolores se mantuvo firme. «No tenemos nada que discutir. Tomás es feliz aquí y está construyendo su futuro con amor y dedicación», declaró con firmeza. El hombre, sin embargo, no se dio por vencido. «Solo quiero recordarles que lo que buscan existe en otras partes. Deberían considerar lo que realmente le conviene al chico», insinuó. Tomás, escuchando la conversación, sintió el impacto de esas palabras y su corazón se llenó de indignación. «¿Qué es lo que realmente importa?», pensó. En 1900, ese momento supo que debía hablar. Tomás se acercó a Dolores tomando su mano con firmeza. «Abuela, he encontrado lo que importa y no es el dinero. Es esta familia que hemos creado juntos», afirmó con una convicción que resonó en su voz. Dolores sonrió, llenándose de valor a través de su nieto. «Así es, y no vamos a permitir que nadie desanime nuestros sueños. No necesitamos nada más que lo que hemos construido con amor», contestó. El hombre, desarmado ante la dupla, retrocedió un paso, intentando recobrar su compostura. Fue un momento decisivo, un instante que consolidó la unión entre Dolores y Tomás ante el mundo exterior. Las semanas siguientes marcaron un cambio significativo en el programa de becas. Con la fuerza que adquirieron tras el torneo, decidieron lanzarse a obtener fondos a través de donaciones de la comunidad. La respuesta fue abrumadora. Las personas estaban ávidas de apoyar a Tomás y a Dolores en su noble causa. Con alientos renovados, convocaron una reunión para discutir cómo podrían expandir el programa incluso más. Se encontraban en su apartamento, rodeados de papel y sueños, cuando Tomás sugirió que hicieran un documental sobre sus experiencias.
Podemos mostrar la importancia de la educación y cómo todos podemos ayudar, dijo con entusiasmo. Dolores lo miró, dándose cuenta de que su pequeño ya no era un niño. Estaba madurando en un joven consciente y decidido. La idea del documental prendió fuego en sus corazones. Comenzaron a captar historias de otros niños que habían pasado por el programa, así como testimonios de vecinos que habían sido testigos de su viaje. El esfuerzo se convirtió en un trabajo de amor. Trabajaron codo a codo con una pequeña productora local que se interesó en su historia. Cada entrevista y cada imagen en video los acercaba más a su objetivo de generar conciencia. La comunidad se unió, ofreciendo su apoyo. Había una sinergia palpable, una sensación de que todos estaban en esto juntos. Con un equipo entusiasta, el día del rodaje llegó. Dolores no podía contener su emoción. Durante la filmación, rememoraron los momentos difíciles que habían superado, pero también celebraron cada pequeño triunfo. La conexión entre los niños y los jóvenes se hacía más fuerte. En una emotiva escena, Tomás compartió su experiencia sobre cómo se había sentido al ser querido y apoyado, sus palabras resonando en el corazón de todos los presentes. Fue un momento de unión que dejó huella, y Dolores no pudo evitar que lágrimas de orgullo rodaran por sus mejillas. Sin embargo, en medio de sus triunfos, la familia Herrera no se fue del todo. El hombre que había visitado el torneo había hecho un seguimiento a sus movimientos. Era un recordatorio constante de que, aunque el amor los rodeaba, los obstáculos aún estaban por delante. Tomás, cada vez más maduro, se sintió agobiado por la posibilidad de que pudieran hacerles daño. «Abuela, ¿qué pasará si deciden llevarme?», preguntó, el miedo entrelazado en su voz. Dolores, sintiendo el peso de esas palabras, le acarició el cabello. «No permitiremos que eso pase, mi amor. Nos tenemos el uno al otro y juntos somos más fuertes que cualquier amenaza». Trató de mantener la calma, pero sabía en su interior que se avecinaban dificultades. Mientras el documental se acercaba a su culminación, comenzaron a recibir respuestas de la comunidad. Los comentarios eran sinceros, motivadores y llenos de agradecimiento. Sin embargo, la familia Herrera mostró su descontento, amenazando con llevar el caso a la corte nuevamente. Dolores y Tomás se sintieron desolados por un instante, pero rápidamente supieron que debían mantenerse firmes. «Todo lo que construimos no puede ser derribado», le dijo Tomás a Dolores. «Siempre habrá luces en la oscuridad». Sus palabras fueron como música para el corazón de Dolores. Decidieron que, en lugar de acobardarse, combatirían las amenazas con amor y unidad. Cuando el día del estreno del documental llegó, el teatro estaba lleno a rebosar. Dolores y Tomás se miraron, nerviosos y emocionados. La proyección comenzó y cada imagen de su viaje iluminó la pantalla. La comunidad aplaudió con entusiasmo. Algunos incluso se emocionaron hasta las lágrimas. Dolores sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. El documental se convirtió en un canal que no solo compartió su historia, sino que inspiró a otros a seguir luchando por la justicia. En ese instante, Tomás supo que en lo más profundo de su ser eran más que herederos de un legado. Eran pioneros de un futuro en el que la comunidad podía prosperar. Con la difusión de su historia, más personas comenzaron a unirse a su causa, despertando esperanza donde antes había desesperanza. Las conversaciones sobre educación y oportunidades se volvieron locales, y entonces lecciones sobre amor, comunidad y lucha se vivían a diario. Sin embargo, aunque la familia Herrera intentaba desestabilizarlos, Tomás reflexionó. «No tenemos nada que perder, abuela. Solo hay espacio para más amor». La fortaleza de Tomás resonaba y llenaba a Dolores de ánimo, quien comprendió que su unión era un escudo contra cualquier adversidad. A medida que el año avanzaba, comenzaron a surgir nuevos problemas.
pero la comunidad se mantuvo unida en torno al programa. Cada niño que participaba se sentía fortalecido por el amor que crecían en ellos. Se organizó un nuevo torneo, y Tomás no solo compitió, sino que tuvo la oportunidad de evaluar cargos mientras él mismo se convertía en un mentor. En el aire había una alegría contagiosa, y esa chispa brillaba más fuerte que cualquier desafío con el que pudieran encontrarse. Dolores se dio cuenta de que el propósito de su vida había crecido de formas que nunca imaginó. Ellos eran el símbolo de lo que significaba construir algo realmente valioso y duradero en el tiempo. Mientras se preparaban para una celebración adicional, las noticias llegaron inesperadamente. Estaban a punto de recibir un premio comunitario por su labor. La emoción se desbordó y la alegría llenó su hogar. Sin embargo, Tomás sintió un nudo en su estómago. Se preguntaba si esto podría atraer más atención de la familia Herrera. Dolores lo vio preocupado y supo que debía reconfortarlo. Lo importante es que hemos hecho el bien y debemos seguir adelante, juntos siempre. Este reconocimiento es un testimonio a nuestro esfuerzo, no una puerta abierta para la adversidad, le aseguró. Con un nuevo sentido de esperanza, Tomás se sintió alentado a recibir su reconocimiento con alegría. El día de la premiación resultó ser un evento inolvidable. Allí estaban, rodeados de personas influyentes y vecinos que habían sido una parte integral de su viaje. Cuando el jurado se acercó al escenario a reconocer el trabajo de Dolores y Tomás, el mundo pareció detenerse. Por todo lo que han hecho por esta comunidad, les presentamos este premio con nuestra gratitud. Ustedes nos han mostrado el verdadero significado de familia, dijo el presentador con respeto y admiración. Tomás miró a Dolores, quien con lágrimas en los ojos sabía que no solo habían construido una vida juntos, sino también un legado que resonaría en las generaciones venideras. Así, la noche culminó con una explosión de alegría y emoción. Sin embargo, mientras las luces se apagaban y las risas resonaban en las calles, Dolores y Tomás sintieron el peso de la lucha aún presente. En los días que siguieron, fraguaron nuevos lazos con la comunidad, pero la sombra de la familia Herrera seguía acechando. A pesar de 1905, tenían un amor que era indestructible y las bases de un futuro construido en conexión. Cada día recordaban que lo que había florecido en su hogar era mucho más profundo que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. Así, juntos, sabían que no solo sobrevivirían, sino que prosperarían. Mientras el nuevo año comenzaba, la vida de Dolores y Tomás se llenaba de muchas promesas y alegrías. La comunidad respondía positivamente al programa de becas que habían creado, y cada semana, más niños se unían a su causa. Dolores, sintiéndose más viva que nunca, dedicaba su tiempo a establecer nuevas actividades que fomentaran el aprendizaje y la creatividad. Tomás, por su parte, empezó a asumir un papel más activo, convirtiéndose en un pequeño mentor para los nuevos estudiantes. Se sintió orgulloso al ver la confianza crecer en los rostros de sus compañeros mientras aprendían y se divertían juntos. La casa de Dolores se llenaba de risas, proyectos y un sentido palpable de pertenencia. Cada día después de la escuela se reunían en la sala para trabajar en matemáticas, arte y otras asignaturas. Uno de los niños, un pequeño llamado Martín, se mostraba especialmente entusiasmado con las matemáticas. «Abuela Dolores, esto es como un juego de resolver enigmas», exclamaba mientras completaba problemas. Tomás, contagiado por su entusiasmo, comenzó a organizar pequeñas competiciones amistosas para que todos participaran. Aquellas sesiones se convirtieron en una tradición, donde la risa y el aprendizaje surgían de las pequeñas victorias compartidas. Sin embargo, detrás de esa dicha, la familia Herrera continuaba lanzando rumores sobre el programa.
Se les veía como una amenaza constante. Su influencia y recursos podían desestabilizar lo que tanto les había costado construir. Aunque Dolores y Tomás trataban de no dejarse afectar, la incomodidad crecía progresivamente. Un día, mientras preparaban la reunión del mes, un mensajero llegó inesperadamente, entregando un documento con el logo de la familia Herrera. Era una carta con una propuesta oscura. Querían cambiar la custodia de Tomás, si querían que el programa de becas siguiera en funcionamiento. La revelación hizo que el corazón de Dolores se hundiera. El intento de manipulación les tomó por sorpresa, pero él, más fuerte que nunca, sintió que debía enfrentar sus miedos. Sin embargo, necesitaban un plan. Tomás y Dolores se sentaron de inmediato a discutir su próximo movimiento. No podemos dejar que esos intentos nos asusten. Lo que hemos construido es más grande que ellos, dijo Tomás con firmeza, sintiendo valor en sus palabras. Así, se unieron con Elena para buscar asesoría legal sobre cómo combatir la propuesta. En la reunión, su abogada sugirió que era esencial recopilar testimonios de la comunidad y de los participantes en el programa. Así que, armados con determinación, decidieron organizar un encuentro comunitario para que todos compartieran sus experiencias sobre el impacto positivo del programa de becas en sus vidas. La idea fue aceptada con entusiasmo por los vecinos y los niños. Esa misma noche, llevaron a cabo una cita que se convertiría en un hito. La sala de reuniones estuvo llena a rebosar, con risas y el sonido de muchos niños donde brisas de alegría llenaban el ambiente. Dolores, emocionada y nerviosa, se subió al escenario, mirando las caras de todas las personas que habían apoyado su causa. Gracias a todos por estar aquí. Esto no es solo por Tomás, es por cada uno de ustedes y por los futuros que podemos construir juntos. Nunca dejemos que nada ni nadie nos quite lo que hemos logrado, exclamó, su voz resonando con poder de esperanza. La comunidad, unida en el propósito, compartió sus historias, testimonios de niños que, gracias a las clases, habían pasado de ser tímidos a brillar en el aula, padres que agradecían por la oportunidad que le estaban dando a sus hijos. La emoción en la sala era palpable, y cada palabra se convertía en un recordatorio de lo que habían logrado juntos. La noche culminó con una carta que Tomás escribió, en la que expresó su deseo de ser parte activa de su comunidad y de cómo su vida había cambiado desde que llegó a vivir con Dolores. La carta fue leída ante todos, y cuando terminó, el lugar estalló en aplausos. Dolores sintió su corazón repleto de amor y orgullo. Al finalizar la reunión, todos juntos decidieron grabar un video donde compartieran sus historias, un acto de valentía que pretendían usar como arma en contra de la familia Herrera. Cada testimonio se convirtió en una catapulta de empoderamiento, resonando en cada rincón de Cuernavaca. La voz de la comunidad creció tanto que llegó a los medios de comunicación locales. Cuando el programa de becas se volvió noticia, la presión sobre la familia Herrera aumentó. Irónicamente, su intento de silenciarlos ahora solo provocó que más personas se unieran a la causa. Dolores y Tomás sintieron que, aunque las sombras persistían, su luz era más fuerte que cualquier oscuridad. La vida continuaba, impulsada por el amor y la amistad cultivada en cada rincón del barrio. Durante las celebraciones de Año Nuevo, la familia Herrera hizo su movimiento final. Un grupo de abogados y relaciones públicas intentó desprestigiar el trabajo y el programa, creando mentiras e insinuaciones sobre la verdadera naturaleza de Dolores. Esa mujer solo busca dinero y fama, decían, implantando dudas en el corazón de algunos que no conocían la verdad. A pesar de eso, Tomás y Dolores mostraron una fortaleza inquebrantable.
Ellos decidieron hacer una reunión pública para esclarecer la situación, cada vez más decididos a no dejar que el odio se interpusiera en lo que habían creado. Tomás se sintió inspirado y volvió a acercarse al público y dirigió un mensaje apasionado. No importa lo que digan, cada uno de nosotros aquí somos una familia, y mientras estemos juntos, nuestro amor siempre vencerá. Las palabras resonaron intensamente, y esa noche más de 100 personas se unieron a ellos, firmando un manifiesto en apoyo a su programa. La semana siguiente, en la corte, la atmósfera era tensa. Dolor y ansias de victoria se mezclaban en el aire. Los ojos de Dolores y Tomás se cruzaron mientras esperaban su turno. En ese instante, ella supo que estaban listos. Al ser llamados a declarar, Tomás tomó la iniciativa, desafiando la imagen que la familia Herrera intentaba proyectar. Su testimonio se volvió un faro de esperanza. Explicó cómo la comunidad y el amor de Dolores habían influido en su vida, y cómo no permitiría que el dinero comprara la felicidad que encontraba en su hogar. Dolores lo observó con orgullo y lágrimas en los ojos, sintiendo que su amor había conquistado muchos miedos. La presión crecía en el aire, pero los lazos fraternos se volvían más fuertes a medida que los relatos de apoyo de la comunidad resonaban una vez más. Las palabras de Tomás se transformaron en una balanza en el tribunal. Después de varias audiencias, la juez, al observar las pruebas y escuchar los testimonios conmovedores, tomó la decisión de favor. Tomás Ruiz merece vivir con la señora Dolores Ochoa, quien ha demostrado ser su mejor legado y una verdadera madre para él. La sala estalló en un clamor de alegría, mientras Dolores y Tomás se abrazaban, sintiendo que sus corazones se llenaban de un amor que no podría ser derrotado. La familia Herrera, impotente, abandonó la sala, y a medida que se alejaban, las luces de la mañana comenzaron a iluminar un nuevo camino para ellos. A medida que pasaban los días, la vida en Cuernavaca continuó floreciendo. La comunidad se sentía más unida que nunca. Tomás decidió que sería un defensor en su escuela, buscando maneras de ayudar a otros niños en su camino hacia el éxito. Dolores enseñó a los estudiantes sobre la importancia de la resiliencia y los invitó a compartir sus historias de superación, sabiendo que siempre habría sombras, pero que el amor siempre prevalecería. La vida los llevó en un viaje lleno de enseñanzas y aprendizaje. El programa de becas se expandió más allá de lo que habían imaginado. Se les unieron nuevas voces, y juntos construyeron un verdadero legado de amor. Con el tiempo, Tomás entró en una universidad que lo apasionaba, y Dolores se convirtió en su mayor apoyo, asistiendo a cada evento y cada paso que daba en su viaje hacia el éxito. Así finalizó una historia de transformación y crecimiento. Dolores y Tomás se convirtieron en un símbolo de amor, no solo entre ellos, sino para toda la comunidad que se forjó de la unión y el amor que habían sembrado. En el fondo de sus corazones sabían que sin importar las adversidades que enfrentaron, siempre había un lugar donde el amor sería suficiente para triunfar. Juntos, reconocieron que eran más que abuela y nieto. Eran un faro de esperanza que iluminaba el camino de aquellos que se sentían perdidos. Con cada paso que daban, demostraban que, en una vida donde había amor, no había límites para lo que podían lograr.